hoy es un curso, bueno, especializado en la parte del trámite documentario y básicamente vamos a hablar sobre la transferencia, foliación y eliminación de documentos. Miren, en realidad en nuestro país se está tratando de implementar la parte que corresponde a la digitalización, pero aún tenemos bastante información de manera física. Ya, entonces esta información día a día pues se va acrecentando, no podemos eliminarla simplemente porque se nos ocurrió, porque hay normas que tenemos que seguir en este caso, ¿ok? Es importante también poder señalar que si bien es cierto, el Estado ha ido tratando de mejorar o implementar esta parte que corresponde al trámite documentario. ¿Quién sabe de aquí a algunos años podamos ya manejarlo todo a través de correos electrónicos como también lo están haciendo en el sector privado y algunas, pero pocas entidades en el sector público? Porque definitivamente yo soy de la idea de que al generar tanta documentación hacemos también un gasto a veces y un abuso de los recursos del Estado porque necesitamos papel, tinta, computadoras, impresoras, etcétera, ¿no? Cuando tal vez esto podríamos trabajarlo de una forma digital, ¿no? Porque hoy en día ya se está avanzando con el tema. Sin embargo, eso tampoco no quiere decir que nos va a salir todo esto gratis, ¿no? Definitivamente el Estado también va a tener que invertir en plataformas que tengan la capacidad y que no colapsen, ¿no? O que no generen algún tipo de problema al momento de subir información. De alguna forma, es importante la parte que corresponde a la transferencia, foliación y eliminación de documentos, porque esta nos va a permitir que nosotros, al momento de decidir que esta documentación ya la vamos a reservar en otro lugar, más no en nuestra entidad, tal vez por un tema de falta de espacio, tal vez por un tema que en realidad ya no se va a utilizar esa información, pero que no se puede eliminar de ninguna manera porque es importante para nosotros y además que en algunos casos alguna se ajusta y exige que la entidad al menos la mantenga en sus archivos durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces es importante conocer esta parte. El día de hoy, en realidad, lo que nosotros buscamos con este curso, tanto la empresa como el Ilustre Colegio de Abogados, que esta vez nos está también siendo parte de esta capacitación, es en realidad centrarnos en poder enseñarles a ustedes algunos procedimientos y los adecuados para poder mejorar las prácticas, en este caso, para gestionar una transferencia, la eliminación y una correcta foliación de estos documentos de manera eficiente, ¿no? De acuerdo a las normativas que tenemos que también, ¿por qué no reconocerlo? Nuestro Archivo General de la Nación ha venido implementando normativas, ¿ok? En los últimos años para poder agilizar, simplificar algunos trámites, mejorar, ¿no? Entonces, de alguna manera nos da el paso a paso de lo que nosotros tenemos que hacer para poder ejecutar, ¿no? La parte normativa. Definitivamente los procesos son fundamentales en esta gestión documental y pueden garantizar la organización, la seguridad y el cumplimiento legal de los archivos y los documentos, en este caso de una organización, no de una entidad como Estado. Miren, nosotros cuando hablamos de entidades tenemos gobiernos regionales, tenemos gobiernos locales, tenemos direcciones regionales, tenemos las entidades que de alguna manera forman también parte del Estado o que reciben presupuesto público. Si bien es cierto, tenemos sistemas que manejan o que trabajan de manera articulada, pero para poder hacerlo también se genera documentación. Entonces, yo creo que nosotros los que estamos en gestión pública a diario vemos que a veces una persona ingresa una solicitud a la entidad y esa solicitud que al inicio no subía o no tenía más de 10 folios, cuando ya se emite un acto resolutivo, al final ese expediente tiene más de 200 folios, ¿no? Y es porque nos hemos acostumbrado a generar y a generar. Sin embargo, de acuerdo a las políticas de Estado también, de alguna manera el gobierno central ha venido implementando lo que corresponde a la simplificación administrativa, en la cual le pide ya, que es importante, a todas las entidades del Estado que tratemos de alguna manera de simplificar, ¿no? Evitemos esa burocracia de mandar a uno, al otro y al otro y al otro solamente cuando son órganos de trámite para mero conocimiento. Y en realidad no funciona, no tiene ningún tipo de resultado más que el que generar mucha más carga de la que ya tenemos. Porque si bien es cierto, las entidades públicas cuando brindan un servicio, ¿cuál es la finalidad de estas? Mejorar la calidad del servicio, ¿no? En este caso que tú le puedas brindar al ciudadano. Es nuestra meta, esa es la función que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, definitivamente a un ciudadano no le gusta que su documento pase por 1000 áreas, ¿no? Para poder darle una respuesta.
Hay algunos procedimientos que podemos simplificar y muchas entidades los están implementando y en realidad eso quiere decir mucho de ellos. Pero ¿y también qué va a pasar con esa documentación que ya ha formado parte de un expediente, ya se le ha dado una respuesta? No puede eliminarla porque tal vez más adelante la pueda requerir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer justamente con esa documentación? En realidad, las directivas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, que se las voy a mencionar, lo que buscan es que durante un proceso, ya, por el cual va a pasar un documento dentro de una entidad, va a tener que en primer lugar ser identificado, ¿ok? Estamos hablando de qué tipo de documento es, una carta, una solicitud, qué sé yo, no algún trámite que se quiera hacer o procedimiento que en este caso la entidad pueda brindar. Una vez que nosotros ya lo hemos resuelto, este trámite ha pasado por todas las áreas, de alguna manera ya tiene una respuesta, tiene un acto resolutivo, nosotros vamos a tener que clasificarlo para poder, de alguna manera, en una primera instancia ya archivarlo dentro de nuestra entidad, ¿ok? En el archivo, no pequeñito, pero sí en el archivo nuestro, ¿ok? Y luego vamos a tener que continuar con este ciclo de ordenarlo y ya dejarlo en una unidad respectiva para la conservación de este documento. Hace mucho tiempo atrás estamos tratando de generar archivos digitales, ¿no? En los cuales es muy fácil escanear los documentos y adicional al documento, pues en físico, poder también tener un digital. ¿Y esto por qué sucede? Porque recuerden que si bien es cierto, nosotros imprimimos en un papel, hoy en día por la misma tecnología, la tinta o el papel pierde color, pierde calidad, se puede malograr, una inundación, lluvias, etcétera, perdemos esa información. Entonces, ¿no? Se considera que una forma de aún mantenerlos es a través de la digitalización, pero no todos estamos en este caso. La primera parte del curso va a tratar netamente de lo que refiere a la transferencia documental, ¿ya? Y básicamente nosotros tenemos una directiva, la directiva número 2/2019, ¿ok? En esta directiva en realidad lo que se busca es trazar normas para la transferencia de documentos archivísticos, discúlpenme por favor, en las entidades públicas. Esta directiva ha sido aprobada por la resolución 22/2019 del Archivo General de la Nación. Regula el procedimiento de transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas. Permítanme un momento, por favor. Discúlpenme. Entonces, volvemos, ¿ok? Para conectarnos de nuevo. Tenemos una directiva que es la 02/2019, que es del Archivo General, ¿no? En este caso. Esta ha sido aprobada mediante la resolución jefatural 22, ok, 2019, y nos va a permitir regular el procedimiento de transferencia de archivos, de documentos archivísticos en las entidades públicas, siendo netamente que vamos a tener que hablar de órganos de administración de archivos, que van a ser los encargados de poder conducir, planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar y sobre todo poder controlar la transferencia de documentos archivísticos, ¿ok? Por ejemplo, elaborando un cronograma anual de transferencia que va a estar aprobado por la alta dirección de la entidad. De alguna manera, estos trámites nos van a permitir a nosotros como entidad poder programarnos y coordinar, ¿ok? Con estas direcciones, ¿no? Y con estas entidades que se realice una correcta transferencia de la documentación. De manera organizada, sí, porque recuerden que un archivo también tiene que organizarse. No es que simplemente yo en algún momento decido tomar la decisión y enviar todo. No puedo hacer eso, ¿verdad? Tenemos que contar con un plan. Más adelante les voy a mostrar justamente un flujograma que establece cuáles son los pasos que vamos a tener que seguir nosotros, ¿ok? Como entidad. Vamos a continuar a ver. ¿Qué es la transferencia de archivos? ¿Ok? En este caso, la transferencia de archivos son aquellos traslados internos de los archivos de gestión de la unidad de archivo central. Este proceso se realiza teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos o el periodo de retención de documentos de acuerdo a los cronogramas establecidos por la unidad de archivo central. Esta parte nosotros se la vamos a dejar ya a las entidades. Miren, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un cambio de gestión, que es cada 4 años, en el caso de las entidades públicas, cuando hablamos, por ejemplo, de gobiernos locales, ¿ya? La documentación de la gestión anterior la mantengo ahí, ¿no? En el área en la cual yo estoy trabajando, pero va a llegar un determinado momento en que yo voy a tener que derivarla al archivo de mi entidad, porque en realidad para trámites ya no me va a servir, ¿no? Tal vez pueda
tenga que revisarlos en algún momento, pero tenemos un gran problema, espacio. Entonces, tenemos que tratar de organizarnos para que esta información sea derivada al área correspondiente, que lógicamente va a tener que tener también pues las condiciones necesarias, ¿no? De que esta información pues, puede estar en un estado, ¿no? eh, Fuera el tema de un control, un inventario que es necesario y sobre todo una correcta custodia de esta información. Entonces nosotros lo que hacemos, ¿no? Considerablemente es mantener información de los 2 últimos años en el área que nos desarrollamos y lo demás es enviada en este caso al archivo. Pero se han dado cuenta que en algún momento este archivo también va a poder colapsar, ¿no es cierto? Entonces es ahí justamente donde vamos a hablar de una transferencia a otro tipo de archivos. Y aquí les voy a explicar un poco. ¿Qué es lo que nosotros no vamos a transferir porque de alguna manera no se considera necesario? Eh, Tal vez sería un espacio que vamos a estar utilizando, ¿no? Sin ningún tipo de fin. Boletines, documentos de apoyo informativo, administrativo, normas legales, fotocopias de documentos originales, periódicos, revistas, borradores, ni formatos o formularios en blanco, trípticos, copias de hojas de ruta, entre otros, ¿ok? Documentos que en realidad no van a tener ningún tipo de importancia en algún procedimiento, ¿no? Ni que tampoco yo voy a poder requerirlos, porque, por ejemplo, en el caso de normas legales, sabemos que todas están publicadas en el diario peruano. Entonces, ¿para qué guardarían? Inclusive, miren, hoy en día yo sé que se ha digitalizado mucho el tema del peruano, pero antes algunas entidades compraban el diario en físico y lo mantenían ahí. Entonces, ¿cuál era la finalidad? En realidad ninguna, ¿verdad? Hoy en día tenemos un fácil acceso a través del Internet. Vamos a continuar justamente con la transferencia documental, ¿ok? Y el procedimiento de esta. ¿Cuál es la intención de transferir? ¿Para qué transferimos? La transferencia tiene como objetivo el poder optimizar el uso del espacio de una oficina, ¿ok? Al reducir la necesidad de almacenar documentos, al mismo tiempo que mejora la eficiencia en la gestión de registros de valor administrativo activo, evitando así la congestión en los entornos de trabajo. En cursos anteriores que se han brindado también por Udeapolis, justamente hemos hablado de la importancia que a veces tiene que una entidad de alguna forma dirija recursos a poder mejorar, por ejemplo, sus archivos. No todos lo hacen y tal vez a ustedes les ha pasado, me encantaría que tal vez lo pongan por el chat, que cuando hubo el año pasado un proceso de transferencia de gestión, recibieron archivos desordenados, sin ningún tipo de inventario, en una condición de mala custodia de documentos, el mismo estado no era el correcto, no estaban guardados de manera en archivadores o en cajas o separados por files. Ni siquiera había ese tipo de control, ¿no? Sino que hemos encontrado rumas de documentos completamente desordenados, con muchísimo polvo, a veces en malas condiciones, y es porque el archivo tal vez se ubicaba en algún lugar que no era el correcto. Entonces, de alguna forma, nosotros lo que vamos a lograr justamente es cumplir con algunos objetivos que tenemos como Estado, los cuales van a ser garantizar a los ciudadanos el acceso a poder obtener esta información en algún momento. Miren, nosotros tenemos una ley de transparencia, ¿no? De ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Qué es lo que señala esta ley? Que cualquier ciudadano en cualquier momento puede requerir información a alguna entidad. Entonces, si puede pedir información, se supone que esa información tiene que estar al menos ordenada. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo el día de mañana presento a un gobierno regional, qué sé yo, la solicitud de la copia de la planilla número 205 del año 2013? La entidad no podría decirme, ¿sabes qué? Tal vez no la tengo, se perdió, la desaparecí, ¿no? Sino que va a tener que guardar o tener un archivo de soporte que le pueda brindar, que pueda brindar esta información en cualquier momento. Porque recuerden que también hay sanciones, en este caso, para los funcionarios o los servidores que omitan cumplir con esta norma. Nosotros justamente vamos a poder cumplir con este objetivo, el de brindar la información. Continuamos. Evitar la producción y acumulación de documentos. Lógicamente, documentos que no sean necesarios. Hace un momento les comenté cuáles son algunos de los documentos que no son necesarios. No en este caso transferir un archivo. Y definitivamente, pues, facilitar un control efectivo y ordenado de la documentación. Los inventarios son importantes. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros tenemos, estos nos van a permitir
organizarnos, llevar un control de la documentación, ¿no? Conocer el estado de esta, tener una correcta custodia y sobre todo poder utilizarlos cuando sean necesarios. ¿Cómo vamos a transferir? En primer lugar, yo les voy a mostrar ahorita un flujograma donde justamente nos habla quién va a transferir a quién, por qué etapas va a pasar esto. La idea de poder transferir documentos es que se va a separar unidades de conservación. Vamos a hablar, por ejemplo, de en qué tipo de unidades de conservación vamos a nosotros guardar nuestros documentos. Tenemos diferentes, los archivadores de palanca, paquetes, folders, porque seguro que ustedes me dicen, sí, efectivamente, cuando yo archivo documentos, en este caso, por ejemplo, del año 2024, no es que lo voy a cerrar, lo voy a mandar a empastar y no va a haber ningún tipo de cambio, no, sino que como es acumulativo, lo voy a organizar en una primera instancia en un archivador, ¿no es cierto? De palanca, que se me hace más fácil el poder retirarlos e insertarlos cuando sea necesario tal vez sacar una copia o algún tipo de trámite. Y pues luego, lógicamente, ya esto no va a pasar ahí, sino va a pasar a files, hasta que tal vez sea empastado y luego pues ya entregado al archivo. Estos documentos justamente que se deberán de conformar por file según la serie documental identificada, y estoy hablando cuando ya pasamos un archivo que debe ser de más o menos 200 folios, se utiliza para depurar los documentos no archivísticos y formar paquetes de 25 centímetros aproximadamente. Cuando justamente hablemos nosotros del tema de foliación, también vamos a observar ahí cómo es que tenemos que agrupar estos documentos, ¿ok? A ver, voy a tratar de ir leyendo el chat. Bueno, solamente veo saludos. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias a todos los que saludan. Saludos a Tumbes. Mm, ya. Bien, justamente una de sus compañeras señala, ¿no? Que hace 2 años le tocó estar en un área totalmente desordenado, tuvo que hacer el ordenamiento de 5 años por cambio de gestión, lo mismo que luego de ordenarse tenían que ingresarse los anexos. Exacto. Nosotros sabemos que en realidad la responsabilidad que se cumple dentro de las entidades a veces ya considera que no es importante la parte que corresponde a archivos. Y yo, de manera particular, les voy a comentar algo. He sido testigo de que constantemente las gestiones, ya los cambios de gestión, ¿a quiénes envían al archivo a trabajar? A ver si pensamos de la misma manera y tal vez en sus zonas ocurre lo mismo. ¿A quiénes envían a hacerse cargo del archivo? Al personal que es personal nombrado, que es personal repuesto judicial, porque consideran que son áreas que no necesitan mucha atención. Cuando por el contrario, ¿no? Tenemos que pensar en que estas áreas son justamente las que van a guardar la información más importante de la entidad. Y ustedes piensan que si de alguna manera mandan a este tipo de personal que son nombrados, que son contratados, y tal vez alguno de ustedes lo es, ¿la entidad invierte en poder capacitarlos? No, porque también considera que esto no es necesario, ¿no? Y ahí cometemos un gran error, porque como les dije hace un momento, esta información es parte de la información más valiosa de la entidad. Son sus precedentes, sus antecedentes, documentos que han generado trámites dentro de la misma. Entonces requieren una correcta atención, ¿ok? Claro, está bien, Jaime. Jaime señala, ¿no? De que en su entidad primero se clasificó los documentos por serie documental en las oficinas y después se transfirió al archivo central. En realidad, nosotros, miren, el Estado, si bien es cierto, genera de alguna manera lineamientos para poder cumplir. Ojo con algo, no es que siempre solamente podamos valernos de los documentos o de las normas que emite el Estado. Las entidades están en la facultad de poder también crear sus propios lineamientos, lineamientos internos que te van a permitir a ti, porque va a ser que en realidad como una especie de manual, seguir el paso a paso correcto. Lo que sí no está permitido es que yo como entidad vaya en contra de lo que el Estado ya ha determinado en su normativa. Si bien es cierto, tengo una opción, tomo la norma y la aplico, o la segunda es que tal vez por ahí, qué sé yo, un formatito o algo, o tengo la posibilidad de implementar, lo hago. Porque recuerda que el tema de la implementación de un tipo de lineamiento también genera un gasto a la entidad.
Entonces, si lo voy a hacer de manera gratuita, genial sería, pero últimamente no veo que muchos funcionarios o servidores en realidad inviertan tiempo en poder crear lineamientos internos de manera gratuita y sin ningún tipo de beneficio para sus entidades. Vamos a continuar para seguirles explicando un poquito. Igual voy a seguir leyendo, no se preocupen. Miren, antes de poder continuar, es importante que nosotros podamos señalar algunos conceptos, ¿ya? O podamos saber al menos, conocer algunos conceptos. ¿Qué los vamos a ver seguidos? Porque justamente están, pues, ¿no? De alguna manera inmersos en este tema del archivo, de la transferencia, de la eliminación y de la foliación. ¿Qué es un archivo? Un archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, ¿ok? Su forma o su soporte, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona e institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir como fuentes de historia. Y es que en realidad podemos nosotros recurrir a estos archivos. El tema de los archivos viene de millones de años, ¿no es cierto? No es que, uy, no, las municipalidades trajeron consigo los archivos, no. Justamente nosotros tenemos información muy valiosa de hace muchos años que va a ser la que nos va a permitir a nosotros conocer sobre nuestra historia o cómo es que se desarrollaba nuestra población, o en este caso nuestro país, hace 100, 200 o más años. ¿Ok? El archivo central, ¿qué es el archivo central? Lo que hace rato justamente su compañera comunicó, ¿no? Y dijo, primero los hemos ordenado y luego los hemos enviado al archivo central. El archivo central es el archivo encargado de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, ejecutar, controlar los procesos, procedimientos y las actividades archivísticas a nivel institucional. ¿Ok? Así como la conservación y el uso de documentos provenientes de archivos de gestión, y ejecutar la transferencia y eliminación de documentos en coordinación con el archivo regional. Es el archivo justamente de mi entidad. Vamos a hacer de cuenta que yo trabajo en una dirección regional, entonces yo cuento dentro de esta dirección con un archivo central, ¿ok? Miren, si alguien de ustedes trabaja en el archivo central de su entidad, me encantaría saberlo. Y yo quiero saber si realmente cumplen con todas esas funciones. Planificación, organización, dirección, en este caso la parte de normativa, coordinación, ejecución, control de procesos, de procedimientos y de actividades archivísticas. Dejamos muy de lado, es más, las entidades hoy en día se dedican a elaborar miles de planes, ya planes operativos, planes estratégicos, en este caso planes de desarrollo, todo lo que tiene que ver con planificación, pero dejamos de lado la parte archivística que es muy importante. Por eso, en los últimos años, lo que sí yo he visto es que se han invertido en proyectos de inversión, valga la redundancia de la palabra, pero que de alguna manera le han permitido que los recursos que se destinen a esta clase de inversiones permitan la mejora, ¿ya? De los archivos, en este caso, pues, ¿no? Dentro de cada entidad. En Tacna, por ejemplo, estamos ejecutando justamente una obra, bueno, se ha iniciado un proyecto, hace 2 semanas se ha puesto la primera piedra de un proyecto de mejoramiento del archivo, que no solamente habla de la parte de infraestructura, ojo, sino que en este proyecto también se han considerado algunos componentes para la compra de algunos bienes que van a servir, lógicamente, para una mejor custodia y archivo de la documentación a nivel regional. ¿Y qué es un archivo de gestión? Un archivo de gestión es responsable de la identificación, descripción, conservación, acceso, préstamos y consultas, separación del material no archivístico y remisión de los documentos archivísticos, como la transferencia, al siguiente archivo de acuerdo a su ciclo vital, que es el archivo central, se encuentra a cargo de un titular responsable. ¿Ok? Y tenemos al papá de los archivos, ¿no? En este caso, que es el Archivo General de la Nación. Es un organismo público descentralizado con personería jurídica de derecho público interno, autonomía técnica y administrativa, comprendido en el sector justicia. Es el organismo central del Sistema Nacional de Archivos y tiene rango de Sistema Administrativo Central. Su jefe es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Archivos. Y también tenemos pues a los archivos regionales, que en este caso van a ser los organismos descentralizados del gobierno regional, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía administrativa y económica, que conducen las actividades archivísticas del sistema en su jurisdicción.
Los archivos regionales tienen por finalidad la defensa, la conservación y el incremento y servicio del patrimonio documental de la nación existente en la región. Dependen, en este caso, del Consejo Regional, técnica y normativamente del Archivo General de la Nación. ¿Ok? A ver si antes de continuar seguimos en este caso leyendo las preguntas. Exacto, cada institución tiene su propio archivo central, Nancy. Katy, por ejemplo, nos comenta que en su entidad en el año 2023 recién se ha implementado el área del archivo general, ¿ok? O el archivo central, ¿no es cierto, Katy? Debido a que después de una supervisión de Contraloría señaló que cada área necesitaba un espacio para conservarlo. Eh, Sí, pues no se puede cumplir definitivamente con todas las funciones que tienes como archivo central, Rosa. Entiendo yo que tú trabajas ahí, porque yo entiendo que, por ejemplo, para poder cumplir con todas esas funciones, también necesitas de una parte importante, que es el presupuesto. Y tal vez tu entidad no esté consciente o tal vez no cuente con los recursos. Ojo, porque no siempre es que no tengamos la intención, en este caso las autoridades o los funcionarios, de poder decidir invertir, ¿ok? En este caso, o destinar recursos para que se puedan cumplir con esas actividades, sino que también recuerden que hablamos de que algunas instituciones, gobiernos locales principalmente, no cuentan con los recursos necesarios para, por ejemplo, cumplir con todas estas funciones o realizar algún tipo de inversión, ¿no? Para mejorar la infraestructura o para comprar, en este caso, bienes que sean necesarios, ¿ya? Las actividades archivísticas son planificadas anualmente, exactamente, hace rato hemos hablado justamente del plan anual, y este plan anual es el que justamente donde nosotros vamos a establecer cuál es la documentación que va a pasar, ¿no? A un archivo regional, ¿no? O al Archivo General de la Nación. A ver. Ya vamos a hablar de la eliminación, Fidel, no nos apuremos, por si acaso. Sí, es que si no tienen espacio, en realidad, justamente les decía, ¿no? A través de los años, va a haber un momento en el cual el espacio colapse. Para todos ocurre eso. No me van a decir que ustedes en sus casas a veces acumulan documentación importante y se han dado cuenta que eso va creciendo. Yo particularmente, les soy sincera, he optado por digitalizar todo. Ya no tengo archivos en físico porque vivo en un departamento, me ocuparía demasiado espacio, imagínense, ¿no? Sería imposible. Entonces, las entidades también tienen que optar por tomar ese tipo de decisiones. La otra opción sería que en este caso te organices y puedas derivar tu información al archivo regional, por ejemplo. ¿Ok? O consideres el tema de la eliminación, que lo vamos a ver a continuación. De alguna manera es importante que nosotros tengamos conocimiento de la preparación que se tiene que tener de los documentos, en este caso del archivo, para poder transferirlos. Miren, algunas entidades establecen, como les había comentado, lineamientos. Un ejemplo, se los doy, el Gobierno Regional del Callao. El Gobierno Regional del Callao tiene una muy buena directiva, ya, sobre el tema de transferencia. Tiene un paso a paso total de cómo es que tienes que transferir, señala claramente la forma en la cual tú vas a organizar tu documentación, la posición que tienes que colocar los files, el rótulo de la caja archivera, incluso han creado formatos para cómo es que van a ir las cajas, cómo es que van a ir los files, cómo es que van a ser archivados, cómo es que se va a mantener el inventario. O sea, han tratado de detallar todo para que no se cometa ningún tipo de error. Miren, yo considero que esto también le ha generado un uso de recursos al gobierno regional del Callao. Yo no creo que lo haya hecho sin ningún tipo de inversión. Eso también está considerado muchas veces dentro de un proyecto de inversión, por ejemplo. ¿Ok? Porque la idea de un proyecto de inversión, y espero que por ahí ustedes tal vez puedan enfocarlo, no solamente involucra, ya necesito un nuevo espacio, que me construyan un cuarto grande y que me compren estantes. No. Solamente eso no incluye el archivo. El archivo incluye de que, por ejemplo, les tienen que comprar computadoras, algunos manejan hasta software que permiten una mejora en la parte archivística, el tema de, por ejemplo, considerar lineamientos internos, etcétera, ¿no? Es toda una serie en este caso, un paquete ya de mejoras que se van a dar al nivel archivístico dentro de cada entidad. La preparación, lógicamente, como lo hemos comentado y según lo señala también nuestra directiva, es de que en este caso nosotros vamos a tratar de tener files de no más de 200 folios, ¿ok? Colocarles una carátula donde va a ir, pues, ¿no? La descripción de la documentación que está ahí, conformar paquetes,
de máximo 25 centímetros de altura e ingresarlos en cajas que tienen tapas. ¿Y por qué me van a decir esto? Porque hace un momento yo les enseñé una fotografía, que las voy a volver a poner, está acá. Y miren, eso es un archivo, aunque ustedes no lo crean. Entonces, ahí no estamos teniendo ni el más mínimo cuidado con la documentación. En primer lugar, el polvo, sabemos de que es un elemento que sí causa daño. Puede hacer que haya bichitos como polillas, ácaros, etcétera, ¿no? Si es que no se llega a un correcto aseo bueno, no aseo en el sentido que van a limpiar los archivos, ¿no? Pero sí del lugar donde esto se desarrolle. Doctor Rieder, ¿pasa algo? Me pareció en la pantalla su nombre. Entonces, de alguna manera, estos elementos son necesarios para poder guardar correctamente la documentación. Y si ustedes se dan cuenta, en la cajita que está aquí, tenemos nosotros también, a ver, voy a poner el puntero. Tenemos aquí, ¿no? Una hoja justamente que nos va a permitir conocer el detalle de la documentación que está dentro. Con la finalidad de que, ay, no me voy a poner caja por caja a buscar cuando quiera encontrar algún tipo de documentación. Esos documentos, en realidad, el tema del material también incluso en algunos casos va a cambiar. Algunos lo hacen de cartón prensado, otros de otro tipo de material un poco más grueso, algunos por colores, ¿no? Depende de cómo se vaya adquiriendo también por parte de la entidad. Pero la idea principal es que nosotros tengamos un correcto, eh, al menos, lineamiento para poder guardar esta documentación. Miren, este es el rotulado, por ejemplo, de las cajas, ¿ya? Si bien es cierto, va también de la mano con lo que pide la directiva, ¿ya? En realidad hay cajas incluso de acuerdo a diferentes tamaños, pero básicamente lo que nosotros vamos a querer buscar es que, bueno, si utilizamos el membrete en la parte superior es algo lógico y común. Yo lo sé que también algunas gestiones incluso ponen hasta su logo de la gestión, ¿no? Eh, y bueno, el nombre de la unidad orgánica, en este caso, de la documentación que se ha generado, ¿ok? La serie documental, porque lógicamente se va a separar por series documentales, ¿no? Tal vez ustedes eso ya lo han visto en alguno de los cursos. La descripción documental, que aquí vamos a tratar de abreviar, ¿no? Por ejemplo, legajos de personal, CAS, el código, de acuerdo a cómo manejemos el inventario, las fechas en las cuales se ha emitido esta documentación, el rango de ítems, la cantidad en este caso y el número de la caja. Entonces, de todas maneras, esto se va a ingresar al sistema. Y en el sistema, digamos que me piden los legajos de personal CAS del año 2018. Yo ya sé que en la caja uno no está. ¿Ok? Entonces, más o menos nos permite a nosotros organizarnos, ¿no? Como entidad. ¿Cómo debo enviarlo? También está establecido en la directiva, en este caso, luego de que nosotros, en primer lugar, hemos depurado la información que no es necesaria, hace una correcta foliación, una organización, se ingresa en las cajas que ya les he mencionado, con un correcto rotulado. Se señala que en este caso, de acuerdo, ya, de acuerdo a las directivas internas, pues se procederá a la emisión del documento. En este caso es un memorándum. Por ejemplo, en la entidad en la cual yo laboro, nosotros no enviamos memorándums entre áreas, lo hacemos a través de oficios, entre gerencias, ya, y las gerencias a las subgerencias informes. Perdón, las gerencias a las subgerencias memorándums, pero si yo como subgerencia quiero elevar algo a mi jefe inmediato, lo hago a través de un informe. Entonces, es de acuerdo en este caso a las entidades. Algunas utilizan el memorándum, ¿ya? Porque así lo establece, ¿no? La parte que corresponde a trámite documentario. Lógicamente, lo voy a dirigir en este caso al jefe de la oficina, digamos, ¿no? Con el asunto transferencia de documentos del archivo central al Ministerio de Cultura. Referencia, cronograma de transferencia anual. Quiere decir que yo ya he tenido un cronograma ya establecido que voy a dirigir esa documentación para custodia, entonces voy a proceder a simplemente entregarla. Lógicamente, este documento que se adjunte en la parte inferior va a guardar el detallado de toda la documentación que yo estoy remitiendo también, que lógicamente va a estar correctamente ordenada y separada, ya como lo señala la normativa. La documentación de una oficina debe enviarse obligatoriamente al archivo central de la institución. Es de acuerdo, en realidad, miren, solamente nos obligan a tener documentación del mismo área durante los últimos 2 años.
que es la que podría estar todavía en trámite o podría generar algún tipo de procedimiento dentro del área, pero después se podría enviar, documentación anterior se puede enviar sin ningún tipo de inconveniente al archivo central. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Uy, escriben mucho. Eh, 25 centímetros es demasiado, sí, pero eso sí como lo establecen. En mi archivo, la transferencia que hacen los archivos de gestión en su mayoría mandan fotocopias de toda esa documentación en fotocopias sabiendo que existe el documento original en otra área. Miren, justamente cuando hablemos de la parte de la eliminación, la norma también señala de que hay documentos que pueden ser depurados porque no son necesarios. Si hablamos de copias de las copias, imagínense. Incluso cuando nosotros, yo creo que ahí no me van a dejar mentir, cuando se genera un trámite en la entidad, yo no sé por qué, de verdad, tienen la mala costumbre de fotocopiar todo lo anterior y adjuntarlo ahí nuevamente. Y a veces tienes como que dos informes y los dos informes tienen toda la copia y abajo tienes el original. En este caso, miren, cuando todavía esté en trámite, el área que tiene el trámite puede retirar estos documentos. No es necesario que continúe así, pero el detalle está en que también a veces pues nosotros lo dejamos pasar y ahí seguimos siendo parte del problema. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Claro, en realidad Marisa nos pone, ¿no? En mi entidad, que es la edil de Chorrillos, antes de transferir el archivo central, se envía al área respectiva a un personal de un personal del archivo central para la verificación del inventario que esté bien formulado. Miren, yo les cuento algo. En el archivo de mi entidad, por ejemplo, ellos durante el mes de enero, febrero, noviembre, diciembre, no reciben documentación. Y te señalan de que igual tiene que estar dentro del plan y el mes que te toque enviar tu documentación lo haces. Si no lo haces dentro de ese mes, lo sentimos mucho, te quedarás con la información hasta el próximo año. Viene alguien del archivo central, te la verifica 100 veces, te vuelve a contar el foliado, te hace sacar todas las hojas y lo revisa antes de que salga de mi área, lo revisan antes de que llegue al archivo central, o sea, que yo me lleve la documentación al archivo central y lo revisan cuando llega al archivo central. Son criterios que, bueno, ¿no? Cada entidad adopta con para obtener una mayor seguridad de que lo que están derivando en realidad lo están haciendo de manera correcta. ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Hay algún problema con el audio? Doctor Reader, no sé si me escucha porque hace rato he visto a dos o tres personas que me han puesto que no se No, escuchan. todo claro. No, ok, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Anthony. Entonces, en realidad vamos a ver que va a depender mucho también de las entidades, ¿ok? Tenemos que nosotros ser conscientes que nosotros también somos parte del problema, por si acaso. No es que, ya, bueno, el archivo vea cómo lo resuelve, no. Cuando nosotros vamos a derivar la documentación, esto tiene que estar correctamente, porque en realidad el archivo sí puede rechazarla justamente porque no se adecúa a los lineamientos. Porque luego ellos van a tener problema cuando lo quieran transferir al archivo regional. Miren, así como ustedes les revisan antes de enviarlo, a ellos también se lo van a revisar. Entonces, si nosotros ya empezamos derivando algo mal, cuando ellos quieran hacerlo van a tener el mismo problema. Y al final ellos van a tener que llenarse de documentación y no van a saber cómo derivarlo al área correspondiente. ¿Ok? Miren, los que no tienen sonido, yo les recomiendo algo, tal vez salgan y vuelvan a ingresar y activen el tema de poder tener sonido. A veces sucede eso en el Zoom. Bueno, si no me escuchan, no sé cómo podría hacerlo, pero tal vez alguien por el chat escríbale por favor y avíseles a sus compañeros. Gracias. Miren, el ciclo vital de un documento está resumido aquí, ¿ok? Quisiera que aquí pensemos un poquito en que nosotros cuando hablamos del archivo de gestión nos vamos a referir a mi área, ¿ok? Yo trabajo, digamos, en la Gerencia Regional de Infraestructura, ¿no es cierto? Trabajo ahí, soy especialista legal en la gerencia, en este caso, ¿no? Y yo quiero mandar mi documentación de mi área. En primer lugar, lo voy a tener que mandarle a mi jefe diciéndole, ¿sabes qué? Mira, tengo todas las resoluciones del año 2016, digamos, un ejemplo, porque a veces pasa que se queda la documentación. Ya no nos vamos a ir tan atrás, ¿ok? Tengo las resoluciones del año 2020. Entonces, yo necesito que esas resoluciones se dirijan, en este caso, al archivo de la gerencia, porque la gerencia tiene su propio archivo.
¿ya? Y la gerencia en algún momento va a tener que decir, oye, yo ya no tengo más espacio, los quiero derivar al archivo central. Y el archivo central, al archivo regional, y ya, bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que organizarnos. En este caso, la gerencia de infraestructura va a ser el archivo de gestión. Va a tener su propio archivito, como yo les digo, de gestión, ¿no? Y va a tener una valoración primaria. Se refiere así porque es el área como que inicial, el área que ha producido justamente la documentación y que directamente está involucrada con este tipo de procedimiento, de expediente. ¿Ok? Ahí vamos a hablar justamente también de una transferencia primaria, en la cual vamos a remitir valoración primaria, ¿no? Que básicamente van a ser documentos administrativos, documentos legales, fiscales o documentos académicos. Entonces, cuando ya llegó a la segunda parte, que es el archivo central, ahí ya estamos en una fase semiactiva, ¿ok? Porque ya la documentación en realidad no va a tener ningún tipo de trámite, ya se cerró, estoy hablando prácticamente de expedientes cerrados, que ya tienen alguna solución, podría ser con un acto resolutivo, ¿no? Entonces ya no me van a generar un mayor trámite. Y aquí empezamos con la parte que corresponde a la transferencia secundaria, en la cual yo voy a remitir los valores secundarios que básicamente van a ser pues con fines culturales, históricos, científicos, ¿ok? De acuerdo a lo que la entidad produzca, y van a llegar justamente al archivo histórico que va a ser, en este caso, un ejemplo, el Archivo Regional del Callao. En esta parte ya definitivamente va a ser una fase inactiva total. Ese documento ya no va a tener ningún tipo de trámite o continuación ni nada. Justamente está llevando al archivo regional porque ya no tenemos nada más que hacer por él. Pero no puedo eliminarlo, no puedo ignorarlo, porque es información valiosa de mi entidad. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos en este caso para poder transferir información? En primer lugar, tenemos que sí o sí dedicarnos a hacer la preparación física de estos documentos. ¿Qué incluye la preparación física? Incluye la limpieza de la documentación, no hablemos de agua, ¿no? Sino que utilizamos brochitas, ¿no? O tal vez hasta trapitos para poder limpiar tapas que tengamos, etcétera. La eliminación del material metálico, que en este caso van a venir a ser pues los files a veces que tenemos, ¿no? Que le colocamos. La identificación del material afectado por deterioro, por biodeterioro también. Porque miren, ¿qué pasa si yo tengo una hojita que está con un poco de hongo y la envío? Esto se va a propagar, ¿no es cierto? La revisión en la foliación es una primera revisión. Tener las unidades de conservación, ¿ok? Cumplir con ellas. Y el inventario de esta documentación que está siendo derivada al archivo central, sí o sí. Eso es lo primero que me van a pedir el área, porque el área lo que va a hacer es, a ver, trae tu inventario, ok, voy a empezar a verificar lo que me estás diciendo que me estás enviando, ¿ok? Miren, este es un ejemplo de un flujograma, justamente este también es del gobierno regional del Callao, ¿ya? Este flujograma de alguna manera muestra todo el trámite que va a pasar una documentación para poder ser transferida a su archivo central. Por ejemplo, inicia con que en primer lugar ya tenemos una fecha programada en el plan ya anual para poder realizar la transferencia. Entonces vamos a solicitar vía correo electrónico al archivo central la transferencia de la documentación archivística y vamos a programar una visita ya en los repositorios del archivo de la gestión. En este caso vamos a tener que adjuntar, ¿no? En los archivos, en los anexos que me señala la misma directiva. Y voy a tener que realizar una verificación a fin de corroborar que el contenido de las cajas coincida con los inventarios. Lo que su compañera dijo de Chorrillos, ¿no? Entonces está en realidad dentro, tal vez, si ustedes en Chorrillos tienen un flujograma, revísalo, o tienen una directiva, revisa si tiene un flujograma, porque ahí te va a poder permitir aclarar si en realidad está bien o mal lo que están haciendo. Entonces yo tengo dos opciones, ¿no? Aquí, ya una vez que tengo que realizar la verificación, si tengo algún tipo de problema, entonces procedo a subsanar las observaciones que se hagan en los inventarios, ¿no? Y si no hay ningún tipo de problema, bueno, se indican los inventarios, las condiciones, y en este caso, si ya todo está ok y es conforme, voy a proceder a avisar, a firmar digitalmente y voy a enviar nuevamente un archivo, ¿no? Al archivo, en este caso, de gestión, señalando que está todo ok y que se lo voy a recibir. Se procede a firmar y visar digitalmente cada hoja, ¿no? De los inventarios y a enumerar las páginas de los inventarios, porque ya la documentación está foliada, ¿ya? Y voy a remitir un memorándum, en este caso al órgano encargado de la administración de los archivos,
para decirle que estoy incluyendo los inventarios debidamente llenados y suscritos. Es decir, ante una primera visita y revisión, ya la pasé, aprobé, ¿ok? Puedo continuar. Luego vamos a recepcionar el memorándum de los inventarios adjuntos y en un máximo de 2 días hábiles lo vamos a trasladar y entregar la información de manera física al archivo central. En este caso, el archivo central va a tener que cumplir con la función de realizar la ubicación topográfica de las cajas archiveras dentro del repositorio y ahí se acabó. Se acabó la función de la transferencia. Estoy hablando al archivo central. ¿Ok? A ver, voy a seguir leyendo por el chat. Eh, A ver, en la entidad donde laboro es el área de adquisiciones de salud. Manejamos procesos de selección, terrible, como directas, públicas, menores cuantías, adendas, conformidades. ¿Cuánto tiempo debería este documento? Ahí la norma señala que son 10 años lo que debería guardarse todo lo relacionado al área de abastecimiento. Ustedes tienen que guardar documentación durante 10 años. ¿Saben por qué? Porque recuerden que ustedes son una parte importante dentro de procesos de compra, dentro de proyectos de inversión. Un proyecto de inversión puede tener vicios ocultos si es que es por contrata, ¿no? Entonces, incluso una obra por directa también tiene compras, tiene procesos de selección. ¿Y qué va a pasar si no se ha cumplido? Entonces, imagínate, archivar esa documentación y que te vayas a un arbitraje, porque hay proyectos de inversión que no duran un año, ¿no? Sino que estamos hablando de 2, 3 años. O sea, yo tengo proyectos que están programados hasta 3 años, ¿no? Imagínense. Entonces, si esa documentación se pierde, ¿qué podría pasar? Así que son 10 años lo que tienes que guardar la documentación. A ver, ¿qué más? Bien, ya le respondí en este caso a Joel o Joel. ¿Qué más? A ver, María Rosa, ¿y el Archivo General de la Nación qué documentos van o en qué caso se derivan? En este caso son documentos netamente que se relacionen, bueno, a la entidad, que sean importantes, pero previo a eso, por si acaso, siempre antes de enviar información, tú envías un inventario de de los archivos y el archivo general te indica si es que es documentación vital para nivel regional lo va a guardar. Y en algunos casos te dice que no tiene espacio, que no cuenta con disponibilidad para poder recepcionarlos también, por si acaso. Eso es lo que ocurre en la vida real. Mm, tengo entendido que ahora las entidades a partir de ahora tienen que implementar sus archivos históricos. Sí, eso es cierto, y en este caso no, pero también se van a la información que corresponda al tema histórico, si bien es cierto, nosotros vamos a implementar a través de proyectos de inversión para poder mejorar este servicio. De todas maneras, se tiene que considerar dentro de este proyecto, por ejemplo, si es que vas a mejorarlo, el tema de una correcta derivación para contar con recursos necesarios y poder transferirlos a los archivos. ¿Ok? eh, para foliar los documentos. Tatila, todavía no llegamos ahí, ahorita vamos a hacerlo. No se preocupen. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todo lo que tenga que ver con abastecimiento son 10 años, chicos, por si acaso. Listo, ya. Yo creo que hasta ahí atendí todas las preguntas del chat. Bueno, que están relacionadas al tema, las que no, no se preocupen, todavía vamos con la parte de eliminación de archivos. ¿Ya? Entonces espero que hasta ahí haya quedado clara la parte que corresponde a transferencia de archivos, ¿ok? Doctor Reader, no sé si vamos ahorita con preguntas con audio o avanzamos un bloque más y luego las preguntas. Al finalizar la sesión, doctora, lo que es audios, por Ok, favor. perfecto, sí, porque estoy revisando el chat constantemente, no se preocupen. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la eliminación de documentos, que en realidad no es un poquito, es bastante, pero voy a tratar de resumirlo y igual las diapositivas están un poquito dinámicas para poder entenderlo mejor y no leer toda la norma, ¿ya? En realidad yo quiero que se enfoquen en esto. La eliminación documental debe reposar en principios de legalidad, es decir, cuando se haya perdido completamente su valor y su utilidad del documento, y reversibilidad, empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción o posterior utilización, oportunidad porque tiene que efectuarse en el tiempo necesario, acción documentada porque el proceso de eliminación debe siempre documentarse de esta forma de inventarios, informes, actas, copias de correos, etcétera, ¿ok? Vamos a considerar que el tema de eliminación es eso. Cuando ustedes tienen su celular y tienen, por ejemplo, un chat en WhatsApp con alguien y eliminan la conversación, están aceptando que se borra todo, ¿no?
Lo mismo va a ocurrir en este caso con los archivos. Nosotros vamos a eliminar documentación que consideremos que no es necesaria, que si la elimino o no, no me va a generar o me va a afectar a mí como entidad, en este caso, o las responsabilidades o funciones que yo tenga que cumplir. Ah, ya, entonces voy a agarrar y voy a romper todos los documentos. No, tampoco funciona así. Dentro de las instancias, en este caso de las entidades públicas, nosotros no tenemos la potestad para eliminar ningún tipo de documento si no contamos con la autorización para hacerlo. Profesora, o bueno, ya, discúlpenme, no se me salió lo docente. Doctora, pero usted acaba de decir de que, por ejemplo, cuando un expediente está en trámite y veo que hay muchas copias, las puedo sacar. En esos casos sí, porque recuerden que yo no estoy eliminando, simplemente estoy obviando información que es lo mismo y forma parte de ese expediente. Si yo veo que en un expediente hay 5 informes de diferentes personas y las 5 han adjuntado un juego de copias, lo único que esto me genera es volumen, ¿no? Y el expediente que empezó así va a terminar siendo así. Y es por gusto, en realidad. Entonces, ahí podríamos obviar ciertos folios, ¿ok? Pero ojo con algo. Miren, ahorita ya estamos en la parte de archivo, pero yo les voy a comentar algo de la parte en sí del trámite documentario. Cuando ustedes hagan eso, ya, con la finalidad de que no les genere ningún tipo de responsabilidad a futuro, yo les recomiendo que hagan algo, que yo siempre lo hago. En la parte del análisis o antes de culminar el informe que ustedes están generando, porque por eso ha llegado a sus áreas, coloquen, ¿no? Que esta área ha adoptado, ¿no? La decisión de obviar copias del expediente que se duplican. Y con eso ustedes están poniendo conocimiento de que sacaron algunas copias. ¿Por qué? Porque recuerden que todos tenemos un sistema de trámite documentario y cuando me lo derivan a mí sale el total de folios. Imagínense, cuando salió de entró a mi oficina tenía 120 folios y cuando salió de mi oficina tenía 80 folios. O sea, ¿qué pasó con los 40 folios? ¿Se perdieron? No. Ahí yo ya estoy dejando constancia de que simplemente los he obviado porque son copias. No es nada importante o que de alguna manera va a cambiar el rumbo del documento o del trámite. Nuestra legislación también tiene una directiva que es la 01/2018, ¿ok? AGN-DAI, y tenemos una modificatoria a esta norma, que es del año 2022, y que habla básicamente de la norma para la eliminación de documentos del archivo del sector público. En este caso, la directiva solamente se ha modificado, no se ha derogado, que es a veces el error que algunos cometen y dicen, no, pero ya se derogó, no, no se derogó. Se modificó y se modificaron algunos artículos nada más, no se modificaron en su totalidad, ¿ok? La finalidad de esta directiva es la de poder garantizar la eliminación de documentos innecesarios, descongestionar de manera eficiente y progresiva los repositorios, asegurar el uso racional de recursos, equipos, mobiliario, espacios físicos, uniformizar el procedimiento de eliminación de documentos en las entidades del sector público, ¿no? Y que reciban algún tipo de presupuesto por parte del Estado. Al igual que al inicio, es importante que conozcamos algunos conceptos para poder entenderlas, como son, por ejemplo, el tema de un documento de archivo. ¿Qué es un documento de archivo? Es algo producido, recibido o emitido, en este caso, en el ejercicio de la función, del procedimiento, de la actividad, de la tarea o la acción de la persona natural. Cualquier documento que se presenta. Eso es un documento de archivo. La eliminación de un documento básicamente va a ser el procedimiento archivístico que consiste en la destrucción física de series documentales autorizadas expresamente por el Archivo General de la Nación y archivos regionales. Pero doctor, hace rato usted dijo que podemos eliminar. Les hice el paréntesis y les dije, en el trámite documental, ¿ok? En la parte cuando esto ya va a ser transferido, en este caso, vamos a tener que respetar los lineamientos que se señalan y que les voy a proceder a explicar. Y también tenemos al OAA, que lo vamos a ver constantemente en todos lados. ¿Qué significa OAA? Significa el órgano encargado de la administración de los archivos, que es justamente va a ser el responsable de cumplir las funciones que hacía el archivo central. Planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar, controlar las actividades archivísticas a nivel institucional. El archivo central es el OAA de cada institución, ¿ok? Y la serie documental, que es un conjunto de documentos que tienen características comunes en el mismo tipo documental y por consiguiente son archivados juntos, ¿ya? Y pueden ser eliminados también juntos, ¿ya? La responsabilidad que señala en este caso esta directiva es la siguiente. Más fácil para no estar leyendo todo esto, ¿ya? Mi puntero, aquí está, ya. Mi puntero dice lo siguiente. Esto es la entidad que en este caso ha decidido o tomado la decisión de eliminar un archivo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, tengo un expediente de propuesta de eliminación, ¿no es cierto? Un conjunto de documentos. Y lo primero que yo voy a hacer en este caso es derivarlo a mi archivo central, a mi OAA.
¿ya? Y ellos van a ser los encargados de conducir la elaboración de la propuesta para la eliminación. Esa es la función que tienen. Luego esto pasa a un comité evaluador de documentos, quien tiene la función de evaluar y aprobar la propuesta, ¿ya? En este caso. Y luego esto pasa a una dirección de archivo intermedio, que se encarga de verificar los requisitos del expediente. El archivo intermedio, estamos hablando en este caso de los archivos, del Archivo General de la Nación y de los archivos regionales. Bueno, paso previo al Archivo General de la Nación, paso por los archivos regionales. Y por último, ya esto todo llega a la Comisión Técnica de Archivos, quien va a emitir la opinión en última instancia si en realidad procede o no la eliminación de los archivos. ¿Ok? Esto está acá, chicos, por si acaso. Solamente que lo he resumido a través de un flujograma que lo he tomado del Archivo General de la Nación para poder entenderlo un poquito mejor. ¿Ya? A ver, voy a revisar el chat. Mm, Ok, vamos a ver, vamos a continuar. Los principios. Hace rato hablé de los principios. ¿Recuerdan que de alguna manera te va a permitir a ti eliminar un archivo siguiendo esos principios? Legalidad, en realidad, que me quiere preguntar cuándo puedo eliminar un documento cuando se haya perdido completamente su valor y su utilidad administrativa. Irreversibilidad, es decir, cómo se realiza la eliminación de un documento, pues garantizando la imposibilidad de reconstrucción y su poder de utilización de estos documentos, así como la recuperación de cualquier documentación. O sea, no voy a poder recuperarlo, ojo con eso. El principio de seguridad y confianza, cuando me hago la pregunta, ¿cómo se garantiza que los datos confidenciales no sean expuestos? A través de un procedimiento que garantice la imposibilidad de recomposición tanto de la información como de los soportes. Y el principio de oportunidad, donde me voy a preguntar, ¿cuál es la cantidad máxima o mínima de documentos que yo debo proponer para eliminarlo? En este caso, vamos a tener que considerar que la eliminación es una actividad programada por las entidades del sector público. En caso emitan motivos o existan motivos para poder conservar los documentos más allá de los plazos, se deben de justificar dichos procedimientos para su posterior modificación. En realidad, lo que nosotros buscamos es de que no voy a tomar la decisión de eliminar simplemente porque un día se me ocurrió, sino que yo voy a tener que programarlo y pasar por todas las instancias que les acabo de indicar, ¿ok? No es que la entidad toma la decisión y ya mañana voy y quemo todos los documentos, no funciona así. En este caso tenemos que pedir autorización a entidades, ¿no? Previas y que pasar por todo lo que nos señala la directiva, que tienen cada una funciones establecidas y que me autoricen el tema de poder eliminar la documentación. Dentro de las disposiciones generales de esta directiva, nosotros nos vamos a poder hacer diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿los archivos regionales pueden autorizar la eliminación de los documentos? La eliminación es un procedimiento que consiste en la destrucción de documentos previa autorización del archivo general y de los archivos regionales. Sí van a poder autorizar, pero no quiere decir que esa va a ser una decisión final. De todas maneras, tenemos que, en este caso, recurrir al archivo general, pero si la documentación es netamente a nivel regional, es decir, no tiene ningún tipo de carácter histórico, cultural, que pueda afectar en este caso algún tipo de antecedentes de la región, podría tomarse la decisión, ¿ok? También nosotros nos podemos preguntar, ¿cuándo puedo eliminar los documentos de valor temporal o qué documentos son los que se pueden eliminar? En este caso, los documentos de archivo que se proponen eliminar son aquellos que tienen un valor temporal, en tanto son imprescindibles y son sin trascendencia, y que en realidad han cumplido su fin administrativo, fiscal, contable o legal que los originó. Es decir, no voy a requerir ese documento porque en realidad no es necesario. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, con una invitación? Y que no la atiendo. La tengo que guardar por millones de años en un archivador que diga invitaciones. No tiene ningún tipo de sentido. Eso no va a tener ningún fin, no va a generar ningún tipo de trámite. Entonces, es información que yo podría, en este caso, eliminar como entidad o buscar eliminar como entidad. El procedimiento de eliminación de documentos es único y lógicamente implica una responsabilidad administrativa funcional, ¿ah? Porque en este caso los OAA, que hemos dicho que son los archivos centrales, son los que van a asumir esta función, porque lógicamente esos documentos van a llegar a ellos, ¿ya? Y recuerden que según, en este caso, el procedimiento administrativo disciplinario, ¿ok? Tenemos que considerar la responsabilidad que tienen los funcionarios y que definitivamente pues la omisión podría ser sancionada.
¿Qué documentos no deben ser autorizados para la eliminación? Definitivamente no pueden eliminarse documentos que formen parte o sean sustento de un proceso contencioso, de un proceso penal, de un proceso comercial, de arbitraje, investigación fiscal, sean requeridos por las comisiones del Congreso de la República, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República o las microformas. Su compañero hace rato preguntó, yo estoy en el área de abastecimiento, ¿qué hago con esa documentación? ¿La puedo eliminar? No, jamás. Porque esa información se va a poder utilizar durante mucho tiempo. Como les decía, si estamos hablando de procesos de selección, recuerden que viene la parte de ejecución por parte del contratista. Y es más, ese contratista, nosotros podríamos en este caso reclamar vicios ocultos una vez que culmine el contrato. Y van a tener que tomarse acciones. Entonces, no podemos eliminar ese tipo de información. De existir series documentales propuestas a eliminar que fueron producidas por unidades orgánicas o cuyas funciones se extinguieron, se debe indicar además el nombre de la oficina que asume la función y que tiene la intención de querer eliminar esa información. ¿Ok? Las entidades deben emitir copias de documentos de tramitación interna, en este caso que puedan concluir, salvo que sea requerida por personal acreditado para la verificación. El Archivo General de la Nación recibe todas las solicitudes, no se puede negar de autorización de eliminación de documentos durante todo el año. Ojo con eso, ¿ok? Pero para hacer efectiva su ejecución en el mismo año, deben ser presentadas máximo hasta el 30 de octubre de este año, de cada año, pues, ¿no? Porque lógicamente, digamos que hasta diciembre, tal vez no te voy a poder atender y te dejo para el próximo año. Eso es lo que señala la directiva. El director del archivo intermedio del Archivo General de la Nación está facultado para derivar directamente la propuesta de eliminación únicamente de agrupaciones documentales que custodia el archivo intermedio sin intervención, en este caso, del archivo central. Dentro de las disposiciones generales también señala que el procedimiento para entidades que cuentan con PCD, que es el Programa de Control de Documentos Archivísticos, en este caso pueden cumplir con la eliminación de los documentos al vencimiento de su plazo, ¿ya? En consecuencia, solo se solicitará autorización de series documentales con periodo de retención vencido. Es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación que el órgano de administración de archivos o archivo central de la entidad presente oportunamente el cronograma de eliminación de documentos del Archivo General de la Nación como parte del Plan Anual de Trabajo Archivístico. Recuerden que nosotros cuando hablamos de transferencias y de eliminación de archivos, tenemos que considerar que esas actividades las vamos a planificar en nuestro plan anual. Desde ya la directiva nos está avisando que si tú tienes la intención de eliminar algún tipo de archivo, no puedes mandar tu solicitud pasado el 30 de octubre. Entonces, tratemos de considerar dentro de este plan esas actividades antes, ¿ok? Con la finalidad también de que siga su correcto trámite y puedan obtener una respuesta antes de que culmine el año. En este caso, también tenemos procedimiento de entidades que cuentan con este PCD, ¿ya? Y aquí lo que se va a pedir como requisito para poder contener un expediente de eliminación, porque así se le llama, es un expediente de eliminación, van a tener que adjuntar algunos documentos, como son, por ejemplo, un oficio o una carta a la entidad dirigida al Archivo General de la Nación solicitando la eliminación, un inventario de la eliminación y nos da un formato, una copia de la resolución que aprueba el PCD, la copia autenticada de cada serie documental, ¿ok? De la propuesta extraída para la eliminación y una muestra representativa de cada serie documental rotulada y digitalizada en formato PDF, grabado en DVD o CD no regrabable. Las muestras documentales en soporte físico no son consideradas necesarias para la autorización correspondiente, ¿ok? Pero también tenemos autoridades, en este caso, perdón, entidades que no cuentan con el PCD, ¿ok? Entonces, en este caso, el comité de la entidad va a solicitar igual la eliminación de los archivos, pero recuerden que en este caso es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación que el archivo central de la entidad presente oportunamente su cronograma de eliminación de documentos antes del 30 de octubre como parte del plan anual de trabajo. Es decir, que este procedimiento de eliminación esté considerado dentro del plan que vamos a presentar. Las entidades como órgano de planificación y alta dirección van a tener que brindar todas las facilidades para que el plan de trabajo sea aprobado en el plazo correspondiente. Aquí no solamente vamos a tener que involucrar al área de archivo, sino que también vamos a involucrar a los órganos de asesoramiento entre las entidades, ¿ok? Para que de alguna manera no dilaten, ¿no? O no generen una mayor burocracia y esto no permita que en este caso la entidad pueda continuar con el proceso de eliminación. Para las entidades que no cuentan con PCD, algunos requisitos cambian, a diferencia de las que sí cuentan.
El oficio de la carta de la entidad va a ir sí o sí porque vamos a pedirle que eliminen. La copia autenticada en este caso del acta de sesión de este comité que apruebe la eliminación. Es un punto, esto de acá es un tema extra, por ejemplo, que no piden a las que tengan PCD. ¿Por qué? Porque no está en la programación. Un inventario de eliminación, tal cual en el primer caso, una muestra representativa igual, ¿no? En DVD o en CD no regrabable, ¿ya? Y también una copia simple de la resolución de autorización de la conversión de archivos a microformas, una copia simple del certificado de unidad técnica para la producción de microformas y una copia simple del acta de cierre y acta de conformidad del proceso de micrograbación correspondiente a la propuesta de la eliminación. Aquí sí les estamos pidiendo mayor información porque a diferencia de la parte inicial no está programado. Entonces, de todas maneras, vamos a adjuntar el plan, ¿no? Pero es importante de que tú consideres que algunas actividades, como no las has programado, las consideres en esta parte y que es a través pues, de formatos digitales. Ah, a ver, ya listo. En este caso, para poder evaluar cuáles son los expedientes que van a pasar por eliminación de estos archivos, es importante saber que la dirección de archivo intermedio, ¿ok? Va a verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores, ya que hemos señalado, que se dan en dos casos. Esas entidades van a velar porque el expediente presentado esté correctamente foliado, cumpla con todas las medidas que hemos señalado, tenga integridad, tenga firmas correspondientes, tenga, si es necesario, informes tal vez sustentatorios del área que ha pedido la eliminación. La dirección del archivo intermedio evalúa el expediente de eliminación, ¿ok? La entidad dispone de 10 días hábiles para subsanar cualquier tipo de observación, caso contrario se dará por concluido el trámite. Es decir, en este caso no es que yo lo presento y sí o sí me lo van a aprobar, no. Si es que tenemos algún tipo de observación, tenemos un plazo máximo de 10 días para poder subsanar. Podría haber observaciones, sí, tal vez en el foliado, en el inventario, qué sé yo, ¿ok? La dirección de archivo intermedio, una vez evaluado el expediente y no existir observaciones, programa una visita a la entidad, la cual estará a cargo del personal acreditado. El personal acreditado verifica la existencia, el ordenamiento y la medición de los documentos propuestos a eliminar y podrá tomar fotografías a los ambientes, ¿ok? Si durante la visita se verifica que los documentos propuestos a eliminar están ubicados en un lugar que no cuente con medidas mínimas de seguridad o acceso, salubridad, en este caso se suspende hasta que se garanticen las condiciones necesarias. Las entidades que cuentan con dependencia en el extranjero presentan la solicitud de autorización de eliminación de aquellos documentos conservados en dichas sedes y quedan exentos de la visita de verificación, pero igual se les va a revisar la documentación y los inventarios y todo lo demás. Al concluir la verificación, ambas partes consignan el total de metros lineales y suscriben el acta en señal de conformidad, ¿ok? Recuerden que en este caso el metrado que se realiza es a través de sacos o cajas. El personal acreditado elabora un informe técnico, ¿ok? Y lo presenta a la dirección de archivo intermedio. Esta dirección de archivo intermedio es la responsable de atender la solicitud en un plazo máximo de 20 días, ¿ok? Si el dictamen otorgado por la Comisión Técnica de Archivos es desfavorable, se archiva el procedimiento debiendo notificar a la entidad y devolviéndole la documentación. Pero si en este caso la comisión da una opinión favorable de solo algunas series, entonces se notifica a la entidad solicitante la obligación de separar los documentos que están autorizados, ¿no? Para la eliminación y los otros se le devuelven. Con la opinión favorable se emite la resolución de autorización correspondiente y la dirección de archivo intermedio coordina a las entidades publicar el recojo de los documentos declarados innecesarios en un plazo máximo de 45 días bajo responsabilidad posterior a la notificación de la resolución jefatural de autorización, que lógicamente es el órgano que en este caso cuenta con las facultades para poder emitir dicho acto resolutivo. Puntos importantes que tal vez yo he visto dentro de este tema de eliminación del archivo central, que la documentación debe estar siempre ordenada y organizada por áreas y series para poder realizar la verificación. Esto facilita el trabajo también por parte de los archivos. Los archivos desconcentrados deben presentar su solicitud de eliminación al gobierno regional, porque también tenemos archivos desconcentrados o órganos desconcentrados dentro, en este caso, del gobierno regional o de la entidad correspondiente. Y los documentos a ser eliminados, ay, perdón, ahí me quedé. En este caso, disculpen, creo que no lo terminé de copiar, pero son netamente pues documentos, como les dije a un inicio, que no van a requerir un mayor trámite, que no tienen ningún tipo de importancia o relevancia, que simplemente ya ha terminado su vida administrativa y que simplemente pues por un tema de ahorro de espacio, ¿no? No son necesarios para poder continuar cerca seguir siendo parte de la entidad, ¿ok?
No, no, ahora sí para responder preguntas, OOA no es OAA, que es el órgano encargado de la administración de los archivos, ¿ok? Eh, un documento de archivo físico. Bien, bueno, ahí María preguntó, ¿no? En el caso de los archivos digitales, ¿hay alguna normativa de eliminación de archivos? Justamente Raúl le dice, ¿no? En el caso de los archivos digitales o nativos electrónicos, se gestionan como un documento de archivo físico. En consecuencia, el procedimiento de eliminación es el mismo que el físico, exacto. También nosotros recuerden que tenemos que tener un inventario de estos documentos, ¿no? Y tal cual ya no se va a remitir en físico, pero estamos hablando en este caso de otros medios que puedan, pues, realizar su entrega. En el caso para investigación, soy historiador y lo veo de otra forma, información de la forma. Los SOAS, a ver, eh, archivos de universidad, ¿quién es el permiso? A ver, Joel, en mi área propuse la digitalización de las conformidades, ya que estos documentos con mayor cantidad y normalmente con poca solicitud de información, también en custodia se propuso máximo 5 años para poder descongestionar los espacios del archivo. En tal caso, se puede eliminar o depurar la documentación. Es que mira, en esta documentación, como te decía, todo lo que tiene que ver con el sistema de abastecimientos, se procura que en lo posible se guarde hasta por un total de 10 años siempre y cuando pues estén relacionados a algún tipo de inversión. Netamente les hablo de esto porque yo estoy en el área que es ejecutora de inversiones y nos genera un gran problema cuando muchas veces se lleva documentación a los archivos, en este caso regionales, ¿ya? O se intenta hacer. Porque recuerden que muchas veces estas compras, estas adquisiciones que se hacen, son a razón de proyectos de inversión, ¿no? Y que más adelante se podría pedir un tema de vicios ocultos. Y me enfoco en eso mucho porque es uno de los principales problemas que se están presentando dentro de las entidades como la mía, por ejemplo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces, ya con casi la última parte de la exposición y ya luego de eso pues abrimos el micrófono. Vamos a hablar justamente sobre el uso correcto de la foliación, ¿ok? Sabemos que cuando, por ejemplo, yo ingreso un documento a una entidad, la entidad siempre, ¿qué es lo primero que te dice? Tu documento tiene que estar foliado, ¿no? El foliado quiere decir justamente esa numeración que yo le voy a dar al documento y que en lo posible se trata de que sea de manera cronológica, ¿no? Partiendo desde abajo, para hacerlo más claro, ¿no? Y así ir aumentando documentos, porque en realidad el trámite va a ir creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Se va a ir llenando de más documentos conforme vaya avanzando hasta que tal vez llegue un destino final como la emisión de un acto resolutivo o simplemente que se declare que ahí culminó el procedimiento. Es importante conocer algunos conceptos justamente cuando nosotros hablamos de foliación. ¿Qué es el folio? Es una hoja de documento del archivo. La foliación es justamente la actividad que consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento del archivo. El folio recto es la primera cara de un folio o de una hoja a la que se le puede dar un número para identificar su foliación. También es llamado cara recta y tenemos al folio vuelta, que como su nombre lo dice, pues es la segunda cara del folio, ¿no? Sobre la cual no se escribe ningún número, salvo casos excepcionales, pero que en realidad no van a ser considerados para un tema de foliación. Vamos a ir explicando esto, en realidad, y aquí sí tengo dibujitos, ¿ok? Que nos van a permitir entender un poquito mejor. Para el tema de la foliación tenemos a la Directiva 6/2019, que habla justamente de lineamientos de foliación de documentos archivísticos en las entidades públicas. El objetivo de esta directiva es el de poder establecer lineamientos para la foliación de documentos archivísticos, ¿ok? Como un elemento necesario para el control y gestión de los órganos de administración de los archivos de las entidades públicas. La finalidad es orientar la acción de la foliación y mantener la integridad del documento archivístico en estas entidades. Y su ámbito de aplicación, al igual que las normas anteriores, van a ser pues todas las entidades públicas o entidades que de alguna manera reciban presupuesto público, que también están mencionadas en nuestro texto único de la ley 27444. ¿Ok? En su artículo 7 justamente señala quiénes son, en este caso, las entidades a las cuales va a tener alcance este tipo de norma. Dentro de las disposiciones generales de esta directiva, señala algunas, como por ejemplo son, aquí solo las menciono y acá las voy a detallar para conocer un poquito más. ¿Ok? En primer lugar,
La foliación consiste en numerar en forma secuencial cada documento del archivo. Creo que con la imagen es bastante claro, ¿no? Yo voy a empezar a foliar 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Entonces le voy a colocar. ¿Qué consiste la foliación? Justamente en esta numeración que yo le voy a dar a la documentación. La foliación se efectúa de manera manual o a través del empleo de alguna herramienta mecánica o automática que asegure la impresión de números correlativos en cada folio. En realidad yo puedo foliar de manera eh, manual, ¿no? Agarro mi lapicerito y empiezo a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. En algunas entidades se establece que, por ejemplo, la numeración tiene que ser en números y en letras, ¿ok? En algunas otras no. Y también tengo la opción de recurrir a otro elemento que es muy importante entre muchas entidades, que es el foliador. Hablamos de un foliador automático, que es ese que se aprieta y duro, ¿no? De fierro. Creo que la gran mayoría lo tenemos. Y hablamos pues de los foliadores automáticos, ¿no? Que son los otros. Que en realidad, bueno, yo hasta ahora no he visto uno. Siempre veo el otro, el de fierro, el grandazo. Y que nos va a permitir pues realizar una foliación. Es más, ¿no? Este grande nos permite incluso que tú puedas, por ejemplo, foliar uno, uno, dos, dos, ¿no? Cuando tienes más de dos expedientes al mismo tiempo. ¿Ok? La foliación de los documentos constituye un método, en este caso, ay, perdón, un método en este caso de control en el registro de los documentos archivísticos por las entidades públicas en los sistemas de gestión documental. Y es que en realidad, por ejemplo, esto es de un flujograma que saqué también del gobierno regional del Callao. Miren, aquí nos habla de un inicio en el cual nosotros vamos a clasificar, ordenar y depurar la documentación archivística. Vamos a realizar la foliación conforme a la directiva y le ponemos fin. La ley señala de que puede ser a potestad de cada entidad el tema de la foliación o establecer criterios para el tema de la foliación, pero no ir en contra de la norma, ¿ok? Porque al final lo que se quiere es de que nosotros organicemos esa documentación para proceder al archivo de la misma. La entidad pública, en este caso, ya, de acuerdo a la necesidad práctica y a las disposiciones normativas internas, puede determinar sistemas de ordenamiento de acumulación o de documentos archivísticos. Y aquí les muestro algunos de los ejemplos que en este caso podrían darse. Por ejemplo, ¿no? La municipalidad de Yauli, ya, en Huancavelica, tiene su propia directiva de normas y procedimientos archivísticos para la conservación, custodia, transferencia y eliminación de documentos de la municipalidad de Yauli, Huancavelica. En este caso, el PRODUCE tiene su directiva, ¿no? De lineamientos para la foliación de documentos archivísticos en soporte papel en el Ministerio de Producción. Y, por ejemplo, también el Ministerio de Transportes cuenta con una directiva de foliación de documentos archivísticos en soporte papel en el proyecto especial Legado Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Entonces, de alguna manera, la norma autoriza a que las entidades puedan crear sus propios lineamientos, pero basándose en los que ya tenemos. Doctor, ¿esto es necesario? Depende de cada entidad, en realidad. Como les decía, la norma es una sola. Lo que nosotros vamos a hacer a través de estos lineamientos es establecer, por ejemplo, formatos, tal vez flujogramas, estableciendo plazos para evitar de alguna manera que se dilate mucho tiempo, ¿no? Este tipo de trámites, ¿ok? Para eso nos van a servir estos lineamientos. Punto importante, si la entidad cuenta con recursos para poder realizar este tipo de lineamientos, perfecto, ¿no? Si no cuenta, bueno, van a tener que continuar con la norma, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Los documentos, ¿ok? O archivos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la entidad, en forma secuencial cronológica. Y justamente con muchas de las preguntas que yo he visto en la cual me dicen, ¿por qué si ahí ordena que sea de abajo hacia arriba, porque otros lo hacen de diferente manera? La entidad que lo que te pide es que básicamente te vas a enfocar en lo siguiente, en ordenar o vas a priorizar el tema del orden cronológico de los documentos, ¿ok? Al momento de foliar los documentos, nosotros vamos a iniciar por el documento más antiguo y creo que aquí queda el ejemplo más claro.
Este documento es del 10 de octubre del 2022. Tengo uno del 13 de octubre y uno del 15 de octubre. Mi folio 1, en este caso, va a ser el del 10, luego sigue el del 13 y luego sigue el del 15. Que en realidad, si ustedes se dan cuenta, es el tipo de foliación que se utiliza en las entidades cuando recepcionan un documento, ¿sí o no? Particularmente en la mía es así. Empiezo desde el folio de abajo y empiezo a subir, porque cuando esto pase a un trámite, el documento que vaya, ¿ya? Y que esté, en este caso, en la parte de, por ejemplo, mi documento va a pasar para el área de subgerencia de estudios, qué sé yo, el documento de estudios va a ir encima, y el de administración va a ir encima, y si sale una resolución va a ir encima. Entonces, esto es el orden cronológico que en este caso se le ha podido dar al documento. El otro tipo es que en realidad yo voy a hacerlo de la misma manera, 10, 13 y 15, ¿ok? Me va a permitir que igual yo ordene de manera cronológica. Es lo que en este caso busca esta directiva. Que nos basemos en que los últimos documentos que tienen que haber sean los más antiguos y luego vamos avanzando. Porque muchas veces estos documentos más antiguos son utilizados como antecedentes dentro del trámite. Y los trámites que se vayan generando, los documentos que se vayan generando y van a formar parte de este expediente, que de alguna manera le va a dar solución, son los que van a ir encima. ¿Ok? Dentro de las disposiciones específicas van a señalar lo siguiente, también aquí lo voy a explicar. El número de folios se registra en la parte superior derecha de cada hoja que conforma la unidad documental. Por eso es que no les he respondido a las preguntas que han hecho en el chat porque todavía no tocábamos el tema. Y vamos a considerarlo en este caso con tinta azul. La foliación se hace de abajo hacia arriba y de forma ascendente y correlativa. Es decir, en este caso, en la esquina superior y derecha de cada hoja, vamos a poner el folio. Aquí, esta es la esquina superior derecha, ¿ok? Izquierda, derecha, esquina superior, inferior. Esquina superior derecha, en la parte de acá. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Hasta ahí creo que todo está claro. En este caso también señala lo siguiente, la foliación manual debe efectuarse con lapicero de color azul, en caso contrario, según lo dispuesto por las normas internas de la entidad. Si la entidad te establece que no importa, puede ser con lapicero negro, perfecto, te lo va a recepcionar, no va a haber ningún problema y lo va a tramitar y al momento de archivarlo también lo va a hacer así. ¿Ok? Entonces, pero en este caso, la directiva señala de que debería ser con color azul. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, todas las impresiones salen en color negro. Entonces podría por ahí pues confundirse con parte del texto. Así de que preferencia, ¿no? Le ponen al lapicero azul para poder observar tal vez la diferencia de colores, ¿ok? Para un mejor orden. Recuerden que esto es ya para la parte del archivo. Por favor, algunos ejemplos que estoy dando es para el parte de ejecución de trámite documentario todavía cuando el documento está vivo, pero aquí es cuando ya el documento ya prácticamente ya murió, ¿ah? La foliación se realizará en números y debe ser legible sin enmendaduras y sobre un espacio en blanco. Vamos a hacer de cuenta que en este caso toda la hoja esté impresa y tal vez por ahí tenga un espacio en blanco en la parte de abajo. Salvo excepciones, podría utilizarlo, ¿ok? Y la idea, como le digo, es igual, trabajar de manera cronológica. Ya lo importante es que al final el documento más antiguo vaya en la parte de abajo y que yo al momento de foliar utilice un pequeño espacio en blanco. Por eso generalmente pedimos que sea en las esquinas, ya para poder ahí identificar. Ahora, hay un pequeño detalle, y tal vez no he leído todavía el chat, pero les apuesto que muchos de ustedes me van a decir que cuando el documento ingresa a la entidad, hacemos la afiliación en la parte de abajo, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando ingresa a la entidad, acá lo foliamos, ¿no? Acá abajito, en la esquinita inferior. Ya, eso estamos hablando cuando el documento está en trámite, ya, es decir, recién están haciendo y está creciendo. Pero cuando el documento murió, me refiero a murió cuando ya está en un archivo, justamente a veces aquí abajo hay como 5 foliaciones y me ha pasado, ¿no? Porque llega como 5 foliaciones, entonces el espacio ya no se genera y para mantener un mejor orden en el tema de archivos, lo que pedimos es que ahí la numeración ya se vaya en la parte de arriba y ya no nos va a generar esa confusión. ¿Ok? Solo para aclarar. Los documentos del archivo son compaginados siguiendo el regular procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan los 200 folios, salvo que mediante normas de gestión se estipule lo contrario. ¿Y a qué se refiere?
a que básicamente yo voy a hablar de un expediente 1, de un expediente 2 y de un expediente 3. Esos expedientes tienen que estar foliados por separado. En este caso sí, si es que no superan los 200 folios, pero también los vamos a agrupar y ahorita les voy a explicar esa parte, por favor, ¿ok? Claramente dice, los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el orden regular del procedimiento que lo genera. Aquí vamos a separarlos y vamos a igual poder foliarlos. Pero ojo, que no excedan los 200 folios, ¿ya? Se van a ir por separado. Pero ¿qué pasa en el caso cuando exceden los 200 folios? Y aquí es el ejemplo. Lo que va a suceder es que si estamos hablando de un solo expediente, vamos a continuar la foliación, pero en este caso vamos a separar por carpetas, 1, 2, 3, y por ejemplo la foliación va a ser del 1 al 200, del 201 al 400, del 401 al 600. Claramente la directiva nos señala lo siguiente. En el caso que el expediente supere los 200 folios, mantiene su integridad conformada por tomos, los cuales deben mantener su foliación correlativa, donde el segundo tomo continúa la foliación del primero y así sucesivamente, ¿ok? A eso nos referimos cuando hablamos de foliación correlativa. ¿Qué no debemos foliar? Hace rato me lo han preguntado por el chat, por eso es que no les he respondido. Vamos a ver qué no debemos foliar. En primer lugar, una carátula, ¿ok? No se va a foliar. En segundo lugar, el reverso de la hoja. Solamente se folea en este caso la primera cara, que es la que vemos. La parte de atrás no. Peor aún si no tiene ningún tipo de contenido. Es más, en algunas entidades tienen un sellito que dice hoja no foliada, ¿ok? O sin foliación, porque es una hoja en blanco. Las tapas que tengamos, ¿ok? Tampoco, no las vamos a considerar. Y tampoco vamos a foliar en este caso, por ejemplo, el reverso, ¿ya? Ah, ya, tampoco vamos a foliar a doble página, ¿ya? Y aquí claramente lo señalo. Carátulas, hojas en blanco, hojas sueltas, ¿ya? Que estén por ahí, que no tengan ningún tipo de contenido, que ambas caritas estén en blanco. Contratapas, el reverso de las páginas y el reverso de las copias con papel reciclable debe ser tachado. Eso es importante. Sabemos que tenemos una norma de autoridad, hoy en día trabajamos mucho en el tema del cuidado del medio ambiente, sobre todo con el tema de las hojas, entonces no hay ningún problema, podemos imprimir en hojitas que tal vez tengan una cara en blanco, pero la otra, si no tienen ningún tipo de valor, les recomiendo que las tachemos con una X o con un palito, con un lapicero, pero que de alguna manera me muestre de que no tienen ningún tipo de valor, ¿ok? No podría yo negarme, por ejemplo, como unidad de trámite documentario, a recepcionar un documento que está hecho en hojas borrador, pero tiene que estar tachado. Entonces, cuando yo mande el archivo, si yo tengo por ahí una hojita suelta dentro de toda mi documentación, no es necesario que la folee, ¿ok? Una carátula, una tapa, no en este caso si hay un empastado, tampoco. Ni el reverso de las hojas, ¿ok? Eso no vamos a foliar. La rectificación de la foliación. Y aquí viene un punto muy importante. Yo sé que hoy en día tenemos correctores, los antiguos, los liquid paper, que les decíamos muchos años. No soy tan vieja por si acaso, pero he usado liquid paper. Y hoy en día que hemos visto que, que es una solución el corrector de cinta, ¿no? Que te borra todo. Ya, estos no los vamos a utilizar para poder foliar documentos que se van a ir al archivo. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Si por ahí, digamos, me equivoqué porque, como dijo su compañera hace un momento, cuando yo envío al archivo me revisan 1000 veces que los documentos estén correctamente foliados y en el inventario. Es cierto. Pero también nosotros a veces al momento de contar, ¿ok? Se nos pasa por ahí un folio o al momento de foliar se nos pasa por ahí una hojita y nos equivocamos. Entonces, esta hoja va a quedar en blanco. ¿Y ahora qué hago? ¿La rompo? ¿La elimino? No, no puedo hacer eso. Voy a tener que volver a foliar el expediente, pero en este caso, los números que estén mal, voy a tacharlos con una rayita y voy a escribir el nombre correcto. ¿Ok? No voy a poner corrector, no voy a poner el corrector de cinta, no le voy a pegar un papelito en blanco, no. Simplemente lo tacho y vuelvo y coloco el número que corresponde. ¿Ok? Olvídense de otros mecanismos o métodos, por favor. También se habla en esta directiva sobre la rectificación de folios, ya por errores procedentes de otras entidades. Digamos, qué sé yo, si por ahí la documentación se emitió de otra entidad
y me dejó un mal foliado, ¿qué hago en ese caso? Perfecto. Yo levanto una constancia de rectificación de la foliación porque esto está en la directiva, es un formato, es un anexo de la directiva por si acaso. Vamos con el ejemplo. Digamos que tengo la hoja 1, 2, 2 y 3. Uy, doble foliación, ahí hay un error. Entonces voy a tener que corregir en la hoja 5, haré constar la constancia de rectificación porque tengo una doble foliación y pondré la 6, la 7 y la 8. Esta hoja justamente va a ser esta constancia que me indica lo siguiente. El que suscribe, Natalia Bamonde, hace constar que el documento, ¿ok? El informe tanto, digamos, con registro tanto, de asunto tanto, recepcionado el día tanto, ha sido observado por presentar repetición, ilegibilidad u omisión en el folio. Y el documento presentado cuenta con un total de, mando lo correcto, ¿ok? Folios registrados. Sin embargo, se ha observado que indican la concurrencia debiendo tener en total una cantidad de tantos folios. Un ejemplo. Esto de acá, en realidad, 2, 2, si es duplicado, no deberían de ser 8 folios, sino que deberían ser 7. Entonces, esto de aquí lo hago constar. En ese sentido, se agrega la presente constancia de la unidad documental y pongo los nombres, cargos y firmas de la persona que en este caso está a cargo de realizar esa remisión de documentación. ¿Ok? También nos habla de una constancia de elaboración. ¿Y esto qué va a suceder? Digamos que en este expediente yo tengo el expediente 1, 1, 2 y 3, ¿ok? También tengo el expediente 1, 2 y 3, que es el número 2 que está siendo incorporado. Y aquí, si es que de alguna manera eso no ha sido considerado tal vez en la foliación o dentro del inventario, yo podría levantar una constancia de expedientes incorporados, señalando lógicamente el expediente, la cantidad del folio, ¿ok? Igualmente, los datos del personal que va a realizar la incorporación de esta información. Miren, el tema de cometer errores es algo normal. A veces es por falta de tiempo, a veces es porque nos distraemos, a veces es porque la vista ya nos falla, ¿no? Del cansancio, etcétera. Entonces, en este caso, la directiva nos da la posibilidad de poder rectificar esos errores con la finalidad de que ya cuando lleguen a un archivo final, pues lleguen correctamente. ¿Ok? Es importante señalar esta parte, al menos de normativa, ¿ya? ¿Por qué? Hemos tenido algunos cambios en la normativa, mejor dicho, algunas implementaciones. En febrero de este año se conforman las unidades funcionales dependientes de los órganos del Archivo General de la Nación. Entre ellos, por ejemplo, la Unidad Funcional de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano, el cual se desempeña como el órgano de administración de archivos, ¿ok? En este caso, ese va a cumplir esas funciones. En otros casos, también se le puede dar esta función al archivo central de la entidad, si no contase con un área similar. Eso es para aclarar una duda que vi por ahí en el chat. Que mediante resolución jefatural 41-2024 se aprueba el Plan Anual de Trabajo Archivístico, ya que es elaborado por la Unidad Funcional de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano del Archivo General de la Nación. Miren, en realidad, si ustedes se dan cuenta, el Archivo General de la Nación está trabajando mucho en mejorar lo que es el servicio al ciudadano. Y es porque muchas veces nosotros estamos omitiendo la función de brindarle la información que nos requiere. Ya tenemos que considerar de que tenemos una ley de transparencia y acceso a la información pública. Nuestros ciudadanos, si requieren información, la tienen que obtener. Además de ellas, tenemos a órganos como, por ejemplo, en este caso, a la Contraloría General de la República, quien nos solicita o nos requiere información ante un presunto incumplimiento u omisión de funciones o tal vez algún tipo de problema que ellos vean que se pueda dar, en este caso, en la parte administrativa, ¿no? Entonces requieren información. La idea es que justamente nosotros trabajemos en poder mejorar la implementación de estas normativas dentro de nuestras entidades. He leído los comentarios y he sido parte de que no muchos tenemos la suerte de tener un archivo central que trabaja de manera correcta. Es más, si yo soy parte del archivo central, tal vez no cuento con los recursos necesarios, tal vez mi entidad necesita un archivo central y no se está molestando o no tiene los recursos para poder, en este caso, tenerla, pero tenemos que considerar que dentro del trabajo que realicemos tiene que ser lo mejor posible para poder brindar un mejor servicio al ciudadano, ¿ok? Al igual que está haciendo el Archivo General de Nación. Ahora sí, yo creo que con eso ya terminamos. Agradecer en este caso la presencia de ustedes a este curso, sobre todo un feriado, ¿no? Pero qué mejor manera de poder invertirlo si es capacitándonos para mejorar la calidad de servicio que brindamos. Muchas gracias por su atención. Ahí les dejo un poquito de mis redes sociales. En realidad, cuando tengo tiempo y si tienen alguna duda, me pueden escribir por un mensaje. Cuando tengo tiempo, los contesto. Si está dentro de mis conocimientos y la posibilidad de poder ayudarlos, yo encantada de verdad de poder hacerlo porque me encanta ser parte de este sistema y sobre todo que vaya mejorando. ¿Ok? Ahora sí, doctor Rieder,
estamos pues dispuestos para poder iniciar con la ronda de preguntas y también vamos a revisar las preguntas del chat. No se preocupen, ¿ok? Voy a Excelente, doctora Natalia. Muchas gracias a nuestros participantes también que han sido parte de esta exposición. Voy a compartir primero, sí, lo que es en el chat, el link del grupo de WhatsApp y ahí pueden solicitar su inscripción. Recuerden que la inversión es de 20 soles, tendría grabación, materiales de lectura y el certificado que se habilita el día miércoles. Entonces, estimados participantes, si tienen una pregunta por participante, eso tenganlo claro, ser precisos, tener cámara activa, levantan su manito, por ejemplo, yo levanto mi manito y ya estoy solicitando el uso de la palabra. Por ejemplo, tenemos a Shirley. ¿Cómo estás, Shirley? Qué gusto saludarte. Una pregunta, por favor. Adelante. Puedes Sí, activar todo. buenas noches. Una pregunta. Hace un momento hablaba acerca del OAA, del órgano de administración de archivos, pero no sé, hay algo contradictorio, diría, porque según la nueva directiva, la 1/2023, nos indica que el órgano de administración de archivos ya no sería el archivo central, sino analizando, viendo los instrumentos de gestión, todo apunta a que sería el Secretaría General. No sé si estoy bien o... Esa es mi pregunta. Hola Shirley, ¿cómo estás? Sí, Shirley, mira, justamente les mencioné que en realidad, por ejemplo, se han implementado muchas directivas y tenemos de que en realidad el área correcta, que debería ser la OAA, debería de ser exactamente la Unidad Funcional de Gestión Documentaria y Servicio al Ciudadano. ¿Ya? ¿Quién es el área similar dentro de algunas entidades que cumple esa función? La Secretaría General. ¿Y por qué? Porque en muchas instituciones, de acuerdo a su reglamento de organización y funciones, el archivo depende de la Secretaría General. Es por eso que lo asignan como OAA. Pero en algunas instituciones el archivo general no depende de la Secretaría General, sino que depende, por ejemplo, de la gerencia municipal. Entonces, en este caso, también lo que se ha hecho es que se modifica o se actualizan los documentos de gestión y les dan esta denominación a algunos organismos para que puedan pues, ser considerados también como OAAs. Pero netamente van a ser los que van a cumplir esas funciones, en realidad, que son similares a las Excelente, funciones del archivo central. excelente, doctora Natalia. Tenemos a Mario, pero no tiene activo su cámara, así que no se puede dar pase al audio. Así es, las reglas de la sesión de clase. Veo que no tenemos más preguntas, entonces, doctora, Sí, pero cierre. hay preguntas en el chat que quiero contestar. Ah, ya, perfecto, doctora. Ya, Adelante, miren, dentro de una pregunta me dicen las resoluciones no se folean y me ponen abajo, en mi institución no folean las resoluciones. Miren, cuando estamos en una etapa de trámite documentario, para no confundirnos, las resoluciones no se les coloca folio, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, como en la parte de los vistos y los considerandos van todo el detallado de la documentación, lo que se hace es que en la parte final le ponemos, ¿no? Que se adjuntan tantos folios. Entonces, entendiéndose que esa es ya la parte final de la documentación. Ah, ya, ¿y ahora qué hago cuando yo lo mande al archivo? Cuando yo lo mande al archivo, sí o sí la voy a tener que foliar de todas maneras. Y en la serie documental yo voy a poner ahí, ¿no? Resoluciones de tal cosa. Pero no es que las voy a mandar sin foliar, porque recuerden que no solamente voy a considerar una resolución en una serie documental, sino que una, dos, tres, cuatro, las que sean necesarias, de acuerdo al año, de acuerdo al tipo. ¿Por qué? Porque dentro de una entidad tenemos resoluciones de alcaldía, por ejemplo, tenemos resoluciones de gerencia municipal, tenemos resoluciones de administración. Igual en un gobierno regional tenemos resoluciones ejecutivas regionales, tenemos resoluciones gerenciales, generales regionales, tenemos resoluciones gerenciales regionales. Entonces, yo las voy a separar y ahí sí o sí voy a tener que foliarlas. ¿Ok? Otra pregunta es, ¿no se folea el reverso aún así tengan contenido? Miren, esto se va a establecer en sí dentro de la entidad. Si ustedes tienen una directiva que indique, por ejemplo, que se considere foliado el reverso de la hoja si tiene contenido, perfecto, lo pueden hacer. Y si no lo tienen, la misma directiva que yo les he mencionado señala que no se considera la parte del reverso dentro de la foliación, ¿ok? Entonces, muchas entidades que hacen optan por hacer un sellito, como les he mencionado, que dice sí foliación o hoja no foliada.
porque es una hoja en blanco, simplemente, para no darle ningún tipo de problemas ahí. Las hojas de ruta se folian si forman parte de un expediente administrativo, sí, porque recuerden que esas hojitas de ruta forman parte del trámite. Ahí se genera un proveído a veces, en algunos casos. Ese proveído está avisado por algún tipo de autoridad, ¿ok? Porque se supone que las hojas de ruta son, yo entiendo que, al menos, bueno, en mi entidad no manejamos hojas de ruta, ¿ya? Pero yo he visto que algunas hojas de ruta que manejan le ponen ahí el proveído pequeñito y visado. Pero si es por un tema de mero trámite, incluso algunos la sacan, no tienen ningún tipo de valor. La parte posterior se firma cuando forma parte del documento. La parte posterior se firma. Como les digo, en realidad la directiva señala que no es necesario que nosotros foliemos el reverso de la hoja. ¿Ok? Bueno, eso es todo respecto a las preguntas que hay en el chat, doctor Reader. Y bueno, agradecerles desde ya la participación que han tenido durante el curso. Espero que les haya ayudado. Estamos aquí todos para poder aprender un poquito y solamente impulsarlos a que sigan brindando un buen servicio al ciudadano y a mejorar desde donde estén, ¿no? El trabajo que vienen haciendo. De verdad, te apoyo mucho a las áreas que trabajan en archivo porque sé que muchas veces no nos dan el debido valor que merecemos, ¿no? Y es más, las entidades no toman mucho en cuenta el tema de un archivo, no invierten en un correcto archivo porque creen que es necesario, pero en realidad para mí es una de las áreas primordiales dentro de cada entidad. Guarda la documentación más importante. Entonces tiene todos los tesoritos de la entidad, ¿no? Muchísimas Gracias, gracias por todo y eso sería todo por mi parte.